buenos días, profesor y compañeros. En esta ocasión le tocó a mi grupo número 4 exponer el tema de compuestos aromáticos. Primeramente voy a presentarles a los integrantes de mi grupo, los cuales son los siguientes: Alvarado Saldaña Astrid Elizabeth, Fernández Felipe Marleni, Aima Quijada María Claret, Gutiérrez Orellana Jennifer y quien les habla. Bueno, sin más preámbulos, comenzamos con la exposición. Como pueden ver en la imagen, tenemos la nomenclatura, estructura y derivados de los compuestos aromáticos. Pasamos a lo que son hidrocarburos aromáticos. Benceno, representante de los compuestos aromáticos, descubierto por Faraday en 1825 en el gas de alumbrado. En 1845, Hobsbawm lo aísla del alquitrán de hulla. La fórmula estructurales propuestas más exitosa es la fórmula de Kekulé. Pero no fue hasta 1865 que el propio Kekulé presentó la siguiente estructura basándose en sus trabajos. Aparecieron un montón de estructuras posibles para el benceno, como la estructura Dewar, la estructura Ladenburg, la estructura Benz-Valeno y la estructura Claus. No fue hasta la década de 1930 que Linus Pauling, en sus estudios orbitales y análisis estructural, pudo describir la forma y el comportamiento de los hidrocarburos aromáticos. Como pueden ver en la imagen, el benceno es un anillo plano de átomos. Características del benceno: la conjugación y deslocalización de los electrones negativos en el benceno dan a este compuesto una estabilidad mayor que la de los ciclos no conjugados. Bueno, ahora le doy pase a mi compañera Marleni. Criterios de aromaticidad. Un compuesto aromático debe cumplir con los siguientes criterios. Debe tener una estructura plana y cíclica. Todos los ángulos del enlace carbono a carbono debe tener 120 grados. Además, los 6 átomos de carbono tienen hibridación sp2, lo que quiere decir que existirá un orbital p sin hibridar. Las longitudes del enlace carbono a carbono en el benceno es de 1.39 Armstrong. El benceno se considera bastante estable ya que la energía de resonancia que presenta es de 36 kilocalorías por mol. Los compuestos aromáticos dan reacciones de sustitución a diferencia de otros compuestos como el alqueno que dan reacciones de adición. ¿Qué es la aromaticidad? Son compuestos muy estables que tienen propiedades definidas, además deben cumplir con los siguientes requerimientos estructurales. Los compuestos aromáticos presentan orbitales moleculares, cíclicos, planos, continuos, envolventes y deben cumplir con la regla de Huckel, cuya fórmula es 4n+2. Esto debe ser igual al número de electrones pi que tiene en el anillo, donde n es un número entero y positivo. Ejemplo, 0, 1, 2, 3, etc. En el caso del benceno, que es un compuesto aromático porque presenta forma cíclica, plana, conjugada y cumple con la regla de Huckel, ya que tiene 3 dobles enlaces, es decir, 6 electrones pi. Reemplazando, obtenemos que n es igual a 1, cumpliendo con la regla de ser un número entero y positivo. Por lo tanto, son moléculas aromáticas las que cuentan con 2, 6, 10, 14, 18 electrones pi. Las moléculas que cumplen con los demás criterios, pero no cumple con la regla 4n+2, se consideran antiaromáticas, cuya fórmula sería 4n. Bueno, siguiendo con la exposición, se debe tomar en consideración los 3 requisitos que se deben cumplir para determinar si se tratan de compuestos aromáticos o antiaromáticos. Primer requisito, la molécula debe tener un anillo cerrado y presentar una estructura plana. Segundo requisito, los dobles enlaces de la molécula deben estar en conjugación. Tercer requisito, se debe cumplir la regla de Huckel, que es 4n+2 electrones pi. En el primer ejemplo observamos que tenemos 10 electrones, por lo tanto n vale 2 y 2 pues es un número entero.
se cumple que es un aromático. También tomar en consideración que se debe observar que se cumplan todos estos requisitos y no se considera el requisito primordial, que es el 1, pues el 1 menciona que debe ser una estructura plana. En este caso no es una estructura plana, entonces no es un aromático. Segunda diapositiva, los iones aromáticos en este caso el anión presenta una carga negativa que en vez de botar electrones gana electrones. En este caso es un ciclo pentadinilo. En el segundo ejemplo observamos un catión que pierde un electrón para que la molécula siga siendo plana. Este ejemplo es un ciclo heptatrienilo. Finalmente, pues esos ejemplos se tratan de aromáticos, ya que cumple con la regla de Huckel, que es 4n más 2 electrones pi, y también están conjugados en un ciclo y presentan una estructura plana, siendo una angulación de 120 grados y presentando una hibridación de sp2. Siguiente diapositiva. La conjugación es un requisito indispensable para la condición de ser aromático. Un anillo puede cumplir con la regla de Huckel, pero puede ser interrumpida, en este caso por la hibridación sp3, que no corresponde a aromáticos, ya que aromáticos está dado por una hibridación sp2. Siguiente diapositiva sería heterocíclicos aromáticos. En estos heterocíclicos aromáticos, pues presenta una estructura de uno más heteroátomos. ¿Qué son heteroátomos? Heteroátomos pueden ser átomos, cualquier átomo, puede ser oxígeno, nitrógeno, halógeno, azufre y otros, excepto carbono e hidrógeno. Acá, como por ejemplo tenemos el pirrol, la piridixina, el furano, el tiofeno. ¿Ya? Siguiente diapositiva. Las reacciones al núcleo del benceno y otros compuestos aromáticos son principalmente reacciones iónicas que se aproximan a reactivos electrofílicos que favorecen un desplazamiento electromérico. En ejemplo, mencionamos acá el benceno más el electrofílico, nos va a dar como producto final el benceno sustituido, donde el electrofílico ingresa y el hidrógeno sale quedando con su carga positiva. Bueno, ese es un tema de sustitución. En la nomenclatura de derivados de benceno se debe anteponer la palabra del grupo sustituyente a la palabra benceno. En estos ejemplos se trata de un mono sustituido, ya que está dado por una sola sustitución de un elemento para un hidrógeno. Por lo tanto, el sustituyente acá es que es un cloro y seguido de la palabra benceno, cloro-benceno. En el segundo ejemplo, el sustituyente el que sustituye al hidrógeno es el bromo, y bueno, se va a llamar bromo, y seguido pues se adiciona el nombre del compuesto aromático, que es bromobenceno. El siguiente ejemplo es el yodo, seguido por el compuesto aromático yodo-benceno sería. El siguiente ejemplo sería un nitro, seguido por la palabra benceno, nitrobenceno. Como siguiente diapositiva, los otros derivados tienen nombres especiales, ¿no? El metilbenceno, que es el tubuleno, el aminobenceno, que es anilina, y el hidrobenceno, que es el fenol, y entre otros nombres, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva también tenemos una fórmula para resolver, ¿no? Entonces, ahí comenzamos de derecha a izquierda, ¿no? Donde uniría en aquí, ¿no? Entonces, sería un etil 2,4 dimetilbenceno. En el 3 sería, ¿no? Donde nos dan el nombre, pero tenemos que hallar la fórmula, ¿no? Hallamos la fórmula, como pueden observar, ¿no? Sería un etil comenzando de arriba, ¿no? El 2, 4 y 5 sería un trimetil, porque tiene CH3, ¿no? Un trimetil, y por la fórmula sería un benceno, ¿no? Los nombres triviales, ¿no? Son también la nomenclatura del compuesto derivado del benceno, ¿no? Que ahí tenemos el benceno, tubuleno, benzaldehído, ácido benzoico, anilina, nitrobenceno, etcétera, ¿no? Entonces, por último, cuando el anillo del benceno está como sustituyente del nombre es fenil y el carbono de la valencia libre es el número 1, ¿no? El fenil y otros sustituyentes aromáticos bencenoides son, ¿no? El bencil, que es un H2 pero con un solo enlace. El bencilidén es un CH, es un carbono más un hidrógeno pero con doble enlace. Y el bencilidín, que es un carbono con triple enlace. El benceno disustituido
se usa cuando hay dos sustituyentes sobre el anillo y podemos diferenciarlos en diferentes estructuras isoméricas. Los isómeros pueden ser el orto, meta o para, ¿no? Dependiendo a la posición que se encuentra en el carbono. Acá observamos que se encuentra el orto entre el carbono 1 y el carbono 2. Y el meta entre el carbono 1 y el carbono 3. Y el para que está entre el carbono 1 y el carbono 4. Tenemos que observar la posición que se encuentra el sustituyente para poder nombrarlo, inicialmente usando las abreviaturas O de orto, M de meta y P de para, ¿no? Como observamos en este ejemplo de acá, la estructura, se encuentra el orto entre el carbono 1 y el carbono 2. Según el nombre de acá parece estar bien, pero no, acá no ha respetado lo que es el orden alfabético, ¿no? En todo caso sería el etil tendría que ir primero, seguida del orto, y luego el metil. Y nombraríamos como o etil metil benceno. En este ejemplo de acá, en el ejemplo 2, sí está correcto, porque se encuentra entre el carbono 1 y el carbono 3, que es el meta, ¿no? Y podemos nombrarlo M-dimetilbenceno. Ahora pasamos a lo que es, en los mononucleares podemos observar dos tipos, monos sustituidos y polisustituidos. En el mono sustituidos no necesita de localizador y tienen 6 carbonos equivalentes, ¿no? Como podemos ver acá en la estructura, esa de acá se puede nombrar vinilbenceno o etilbenceno, porque solamente hay un sustituyente, esta de acá, que se encuentra en el carbono 1, ¿no? No necesita, como estábamos mencionando, no se necesita de localizador. Puede estar ubicado en cualquier lado de la estructura. Y en el poli sustituido ya también se dice poli porque hay varias sustituciones. Como vemos acá en el ejemplo, en esta sí necesitamos de localizador para poder ubicarnos. Vemos en el carbono 1 está un meta. En el carbono 2 y en el carbono 4, ¿no? Hay 3 sustituyentes y por ello nombramos un polisustituido. A esta estructura lo nombramos 2-etil, 1-metil, 4-propilbenceno. En los nombres propios y radicales. A partir del benceno podemos obtener los nombres comunes de las estructuras como el tolueno, sileno, mestileno, estireno, ¿no? Todos ellos pertenecientes al arilo. ¿Por qué al arilo? Porque en el carbono 1 observamos un sustituyente que es el metil, el CH3, y en el sileno observamos que hay 2 sustituyentes, pero ya en este caso, ¿qué significa esa raíz de acá, ese enlace? Nos dice que puede estar entre el orto y el meta, ¿no? Entre el carbono 2, entre el carbono 3, en el medio. Y en el mesetileno observamos que hay 3 sustituyentes, cada uno de ellos enlazados en cada carbono. Y en el estireno igual, ¿no? Pero con ese de acá la diferencia de que tiene 2 enlaces, que es un alqueno. Y el fenilo. A partir del fenilo ya nacen lo que es los nombres comunes también de las estructuras como el fenilo, bencilo, tolilo,
sililo, mesitilo, ¿no? La diferencia del arilo con el fenilo es que en el arilo observamos en el enlace metil, el CH3, y acá en el enlace solamente, en el carbono solamente vemos un enlace vacío, sin el CH3, ¿no? Acá no hay nada. Si en un carbono, en una estructura observamos este tipo de enlace, automáticamente tendremos que llamar un fenilo, ¿no? Y siempre viendo la posición de los sustituyentes también. Acá, por ejemplo, vemos un enlace que está igual entre el orto y el meta, ¿no? Entre el carbono que se encuentra entre el 2 y el 3. Igual en el resto de las estructuras. Antes de nombrar una estructura debemos poner la abreviatura, como le estaba mencionando, lo que es el orto, meta o para, ¿no? Que es el O de orto, M de meta y P de para. Observando siempre la posición del carbono, ¿no? El carbono en el sustituyente. Eso sería todo. Y retumban corazones para gritar.